Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Seamos todos bienvenidos a este culto de adoración por 23 años que cumplimos juntos, gracias a nuestro Dios como Iglesia Presbiteriana Génesis. Hermanos, han sido 23 años en los cuales Dios nos ha permitido caminar juntos, adorando y sirviendo su santo nombre. Hermanos, ahora lo hacemos a la distancia, pero unidos en el Espíritu y fieles a nuestro Dios. Así que comencemos, hermanos, con este culto de adoración. Entrando a la presencia de nuestro Dios mientras leemos el llamamiento a la adoración en el Salmo 138 y escuchamos el preludio. Dice así la palabra de Dios, hermanos, Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso, y atiende al humilde. Mas al altivo mira de lejos, y si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Hermanos, continuemos alabando a nuestro Señor y ahora vamos a hacerlo a través de esta oración de ofrecimiento y confesión de pecados. Oremos. Señor, nuevamente estamos reunidos, tu pueblo, para escucharte, para alabarte, pero también, Señor, en esta hora tenemos un motivo que nos alegra a todos en conjunto, y este motivo, Señor, es el 23 aniversario que nos permites estar cumpliendo como iglesia. Gracias, Señor, porque sabemos que durante todo este tiempo tú has guiado, tú has acompañado a la iglesia, Señor, y tú has también dirigido de acuerdo a tus propósitos. Sabemos, Señor, que hasta estos momentos tú no nos has dejado y no nos abandonarás. Sabemos que la iglesia tiene tu poder, tu fuerza, por medio de tu Espíritu Santo. Y en esta hora, Señor, queremos alabarte, queremos dedicarte este tiempo en honra y honor a ti, Señor, porque ciertamente cada miembro de esta iglesia es rescatado por tu sangre, es rescatado por ese sacrificio, Señor, que tú hiciste. Por lo cual, Señor, te alabamos, te exaltamos solamente a ti por este tiempo que tú nos das. Y también, Señor, reconocemos que a través de todo este tiempo también nosotros hemos cometido errores. Y somos conscientes de cada uno de ellos, Señor, y aún constantemente en estos días seguimos realizándolo. Pero sabemos, Señor, y confiamos en que si nos acercamos confiadamente ante ti, tú nos escuchas, tú nos comprendes y tú nos perdonas. Y además, Señor, limpias todos nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por cada uno. Te pedimos, Señor, que nuestra comunión contigo no se vea afectada por estos pecados, sino que apresuradamente nosotros podamos correr para pedir tu perdón y reconciliarnos, Señor, a través del lavamiento de la sangre de Cristo Jesús. Padre, siendo así, ofrecemos este culto solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, vamos a continuar alabando a nuestro Dios y ahora lo vamos a hacer a través de dos alabanzas. La primera se titula Algo está cayendo aquí y la siguiente El Señor marchando va. Adoremos a nuestro Señor. Está fuerte sobre mí.
hermanos, es el momento de las bienvenidas y los saludos. Vamos a hacerlo mientras entonamos la alabanza. Estamos juntos otra vez. Así que, hermanos, mientras entonamos esta alabanza, mandémonos un mensaje, démonos un abrazo, estrechemos nuestras manos a la distancia, hermanos, porque debemos de estar muy alegres. Hemos trabajado en el Señor, Él nos ha dado las fuerzas para seguir sirviendo y ser fieles a su obra. Así que, hermanos, entonemos esta alabanza y no dejemos de estar alegres. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Donde quiera que esté, yo le alabo. Como quiera que esté, yo le alabo. Pues su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré su nombre, porque Cristo ya me salvó. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor. Ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Donde quiera que esté, yo le alabo. Como quiera que esté, yo le alabo. Pues su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré su nombre, porque Cristo ya me salvó. Porque Cristo ya me salvó. ¿Qué tal, hermanos y hermanas de la Iglesia Génesis? Saludos y bendiciones desde Portland, Oregon. Y también muchas felicitaciones ahora que van a tener su 23 aniversario. Qué bendición tan grande el poder servir al Señor por tantos años. Les recuerdo con mucho cariño, les extraño. Ustedes siempre fueron una gran bendición en mi vida y confío en el Señor que Él los va a continuar utilizando para su obra por muchos años más. Una vez más, felicidades y que el Señor les conceda muchos años más trabajando para su obra. Hermanos y hermanas de Génesis, me da mucho gusto saludarles por este medio en un día tan especial como es su 23 aniversario como iglesia local. Dice la palabra del Señor que es bondadoso para con todos y que Él se compadece de toda su creación. Estoy segura que cada uno de ustedes es un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en toda su vida, de manera individual, de manera familiar y ahora como iglesia local en estos 23 años, sacando adelante toda condición difícil y ahora gozándose en el Señor. Dice la palabra del Señor, canten al Señor con gratitud. Esto me parece que es algo bien importante, así como cuando estamos acostados y tenemos días que estamos enfermos y tenemos una necesidad y un gozo de levantarnos y salir adelante y ver la luz y ver el sol. Así en medio de estos 23 años, en medio de todas estas condiciones difíciles que Dios les ha permitido que ustedes vivan,
para modelar su carácter y fortalecerles y ser cada día más maduros en su confianza en el Señor. Dice, canten al Señor con gratitud, canten al Señor con gratitud. Esto es algo de victoria, es algo que debe de contagiar, que debe de estar en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor, que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas. Estos 23 años seguro es un gran motivo para compartir a otras personas, para compartir a otras familias lo que Dios está haciendo en cada uno de ustedes. Que estas promesas del Señor, así como hasta ahorita se han hecho realidad en sus vidas, sigan adelante en sus generaciones, en sus hijos, en sus nietos, en las personas que están sumándose a esta gran familia que es el pueblo de Dios, que siga creciendo y que no nos olvidemos de que Dios está presente en medio de su pueblo y que nos ha enviado a un gran propósito, que es salir y predicar el evangelio y presentar a otras personas que en medio de estas circunstancias difíciles hay esperanza, que hay una luz que es el Señor y que ese camino que nos lleva al cielo es solamente Jesucristo. Un abrazo, Dios les bendiga, les siga bendiciendo mucho y mi gozo y mi cariño con cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos. Felicidades, queridos hermanos de la Iglesia Génesis, por un año más de servicio al Señor. Me gozo con ustedes porque me consta que durante estos 23 años han trabajado con mucho entusiasmo y con mucho amor. Les animo para que continúen así, trabajando en la obra del Señor y sean de bendición para muchas vidas más, sabiendo que su trabajo en el Señor no será en vano y que al final, como dice el apóstol Pablo, les estará reservada la corona de justicia. Que Dios les bendiga grandemente. Iglesia Génesis, reciban un fuerte abrazo de parte de Rolando Moreno y Altita Figueroa. Dios nos dio el privilegio de estar en aquel primer domingo de abril de 1998, en el primer culto que se celebró en esa ocasión, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Nos apreciamos la fidelidad de Dios y la fidelidad de ustedes, porque han pasado los años y se siguen reuniendo como iglesia. Gracias a Dios, porque la bendición es lo que más deseamos como iglesias, recordando siempre que el Señor nos tiene reservada la corona de la vida. Sean fieles de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos enseña, y es que Dios los bendiga mucho, y nos agrada poder saludarles a través de este medio. Queridos hermanos, somos Benjamín y Hendy Hernández Espino y les saludamos en el nombre del Señor. Queremos felicitar a la Iglesia Génesis por este aniversario. Deseamos que todos los miembros sean grandemente bendecidos y cada uno de ustedes sea usado para el extendimiento del reino de Dios en la Ciudad de México, y como iglesia que el Señor les siga llenando de sus bendiciones, que puedan crecer en el conocimiento de la verdad. Queremos animarles con el siguiente versículo de Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y deseamos que el Señor ponga en cada uno de sus corazones ese amor para amarlo con amor inalterable. Que Dios les bendiga. Felicidades, Iglesia Génesis. Les deseamos en este aniversario, esperando que sigan adelante y que Dios los siga bendiciendo como hasta este momento. ¡Felicidades! Hola Génesis, me da mucho gusto saludarlos y más gusto me da que ustedes estén en este aniversario. Gracias a Dios que les permite cumplir un año más. Y siendo esta fecha tan importante y siendo parte de que iniciamos todos juntos, me da mucho gusto que Dios esté en cada uno de sus hogares y sobre todo
aquí en la Iglesia Génesis. Que Dios los bendiga. Felicidades. ¿Qué tal, Iglesia Génesis? ¿Cómo están? Muchas felicidades por un año más de su vida. Quiero dar una cita del libro de 1 de Samuel, donde dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta cita que acabo de mencionar muchas veces es erróneamente utilizado su significado, ya que el correcto significado es roca o piedra de ayuda. Basándonos en esto, yo quería preguntar: ¿quién es nuestra roca? ¿Quién es nuestro fundamento? Pues Cristo es la roca donde estamos fundados. Entonces, a través de todos estos años que la Iglesia Génesis ha podido ver la fidelidad de nuestro Dios, ¿cómo? Pues muchas almas han salvado, bautizado, muchos se han reconciliado, matrimonios restaurados, jóvenes liberados de los malos caminos. Y esto es gracias a la misericordia y fidelidad de Dios hacia su Iglesia. A través de todos estos años no ha sido todo fácil, porque a través del sacrificio, consagración y compromiso con Dios primeramente, que es el precio que cada uno de nosotros tenemos que pagar, porque no estamos batallando una lucha contra sangre y carne, sino contra fuerzas de maldad. Y todos aquellos que son instrumentos en sus manos para oponerse a la obra de Dios, que es a través de su iglesia. También tenemos que agradecer a todos aquellos hombres y mujeres que ya no están con nosotros, a los que duermen en Cristo, a los que se han retirado, a los que están lejos geográficamente, pero que siguen siendo siempre parte de ustedes, a las iglesias amigas. Este año ha pasado muy rápido, ha habido cosas interesantes, buenas, malas, una epidemia que no conocíamos. Esta situación nos ha permitido acercarnos más a Dios. Para aquellos que no lo ven así, pues se han alejado de Él. Pero hemos aprendido a realizar actividades innovadoras tecnológicamente en una iglesia, a favor de la iglesia, a favor del crecimiento del reino de Dios, con el favor siempre de Dios. Recordemos lo que dijo el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, en 3:2. Tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de... Bueno, y ustedes ya conocen ese texto. Entonces, de acuerdo a esa visión, la vida no tiene excusas para ser malgastada. Nos quejamos con frecuencia que no tenemos tiempo para nada. Nos admiramos de cómo se nos va el tiempo. Lo cierto es que tenemos el tiempo exacto para cada cosa, ni más ni menos. El asunto más bien tiene que ver sobre cómo administramos en la economía del tiempo. Sobre esto, yo podría decir, como Pablo decía en Efesios 5, 15, 17, mirad, pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Un nuevo año es otra oportunidad para que demos frutos. Jesús hizo su referencia a la higuera, la que no daba frutos. ¿Qué nos muestra eso? Que el Señor, que es el dueño de la higuera, espera frutos de cada uno de nosotros. Cada año es una oportunidad para darlo. Jesucristo les dijo a sus discípulos: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gracias a Dios por haberme permitido dar un poco de lo que Dios me ha dado. El conocer una parte más de la gran familia de Dios que tiene. Recuerden, un nuevo año es una nueva oportunidad para producir frutos. El Señor se acerca al final de este año para preguntarnos qué tipo de frutos esperamos dar el próximo año. ¿Cómo le dará a usted la gloria a Dios los próximos 365 días del año venidero? Muchas felicidades. Bendiciones por parte de la familia Trejo Hernández. Hola, buenas noches. Es mi hija Naraí, yo soy Rosalía. Nosotros pertenecimos un tiempo a la Iglesia Génesis y les deseamos un feliz aniversario. Muchas bendiciones para este aniversario 23. Les deseamos de todo corazón que estén bien a toda la familia Génesis. Hermanos, vamos a continuar alabando a nuestro Dios y ahora vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, por lo cual les invito a que busquen en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, en Efesios 1, del 15 al 23. Efesios 1, del 15 al 23. Esta es la cita bíblica donde vamos a estar meditando el día de hoy. Vamos a darle lectura, hermanos, de manera unida. Dice la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Hermanos, ahora vamos a seguir adorando a nuestro Dios con las siguientes alabanzas. Has cambiado mi lamento en baile y Oh Adonai. Ahora, hermanos, escuchemos una reseña histórica de nuestra iglesia en voz de nuestra hermana Drusila Flores. En esta mañana, una vez más damos gracias a Dios porque nos ha permitido cumplir un año más en esta obra en donde se predica, se alaba y se glorifica a Dios. Damos gracias a Dios también porque a pesar de la pandemia, pues hemos tenido, hasta este momento me toca, pero le damos las gracias al pastor y al equipo que lo apoya para que no se descuide este trabajo debido a la pandemia. Hay muchas personas que están necesitando del amor de Dios, de escuchar, y gracias a estos medios el Señor ha llegado a sus corazones.
En esta mañana yo vengo a platicarles un poco de la reseña histórica de nuestra amada Iglesia Presbiteriana Génesis. Esa iglesia se inició con un grupo de hermanos que deciden iniciar un nuevo proyecto. Con fecha domingo 5 de abril de 1998, que más adelante fue denominado Iglesia Nacional Presbiteriana Génesis, por consenso de todos los hermanos que la iniciaron, empezando por el pastor Adán, su esposa Evangelina, apoyado moral y económicamente por el hermano Raúl Patiño Cervantes y toda su familia, el hermano Aurelio Rivas Chavarín, su esposa María Elena, Rolando Moreno, su esposa Altagracia y una servidora con mi esposa. Poco a poco el Señor fue agregando a los hermanos que habían de trabajar juntos para la obra de nuestro Dios. Esta iglesia fue creciendo poco a poco. Algunos de los hermanos son nuestra hermana Margarita Santos, que su labor también fue muy significativa, junto con su hija Cintia, su esposo, sus hijos, mi hija Verónica González y otras familias, pero especialmente yo quiero mencionar a estas personas porque ellas fueron clave en la formación del departamento infantil, que fue mucho trabajo porque en ese entonces, conforme fueron llegando las familias, había niños. ¿Y qué hacemos con los niños? Porque estábamos en plena tierra, en plenos fierros y todo esto. ¿Qué hacíamos con los niños? Pues los agrupamos y en esta forma se formó el departamento infantil. Un departamento en el que se trabajó mucho y muy bonito, porque todos los hermanos no poníamos peros. Veíamos una necesidad y estaba suplida inmediatamente. Y así fue que trabajamos para el Señor. Tan es así que iniciamos en abril, pero en agosto ya teníamos nuestra primera escuela bíblica de vacaciones, con una capacidad, con una asistencia de 70 a 80 niños, sin instalaciones, sin material, todo el mundo cooperó, trabajó, es lo más importante para mí, el trabajo. Y así salimos adelante. Y entonces, bueno, junto con esto se formó el grupo interjuvenil Josiac. En ese entonces no era Josiac, eran los intermedios. Se agregaron los jóvenes, se juntaron y igual el hermano Rubén Patiño, su esposa, trabajaron arduamente en este ministerio. En cada actividad que se desarrollaba, el énfasis principal era compartir el Evangelio. Esto es lo que ha mantenido viva a esta iglesia. Estas actividades se organizaban de acuerdo al calendario litúrgico, cívico y social. En estas actividades se buscaba compartir la libertad que solo se puede vivir en Cristo Jesús. Por ejemplo, en el 15 de septiembre, lejos de que los muchachos se fueran a festejar, les enseñábamos cómo el cristiano debía de disfrutar de esta libertad que Dios nos había dado para nuestra nación y orar sobre todo por ello. Se tenía la conciencia de que en la sociedad celebraban estos días, pero en la iglesia se les hablaba de un contenido meramente en Jesucristo. También tuvimos cursos para la familia, de mucha fortaleza para la familia, porque se invitaban a los hermanos especialistas en esta formación de familias, en todos los problemas que atrae
todos los matrimonios y la formación de los niños. Se les apoyaba, se les decía cómo en Cristo Jesús tenían ellos la bendición de bendecir a sus familias. También se hicieron veladas de oración, conciertos, obviamente las escuelas de vacaciones, la escuela de formación cristiana también. Y en el ministerio de los jóvenes fue muy bonito ver cómo a los jóvenes les gustaba trabajar en obras de teatro para llevar a las misiones, a las iglesias, no solo aquí se presentaban primero, pero también llevaban el mensaje a otros lados, bendiciendo así a los niños y predicando el evangelio del Señor en cada una de estas actividades. En esas actividades, además de lo mencionado, los hermanos y alumnos siempre lo hacían con mucho gusto. Esto es algo que me gustaría resaltar, porque nunca dijeron que no. A pesar de sus estudios, sus trabajos, ellos estaban comprometidos con el trabajo del Señor aquí en la iglesia. Y esto les ayudaba a presentar un trabajo de excelencia y compromiso con nuestro Dios. La iglesia buscaba ser inclusiva, tanto con los vecinos, porque en todas las actividades se invitaba a los vecinos y había mucha comunicación con los vecinos, pero también con las personas que necesitaban escuchar del amor de Dios. La iglesia enfrentó muchas dificultades, muchos hermanos tomaron diferentes caminos, pero dejaron aquí su huella de manera positiva y edificante. En diferentes situaciones, la iglesia enfrentó decisiones dolorosas, situaciones que estuvieron fuera de nuestras manos. Pero así como el Señor libró, dirigió y rescató a su pueblo, también así lo ha hecho con nuestra amada iglesia Génesis. Y dado todo esto, le damos la honra y la gloria a Dios por nuestra iglesia.
Hermanos, escuchemos la exposición de la palabra en voz del pastor Arturo Cortázar con el tema El poder de la iglesia. Muy buenas tardes, mis amados hermanos de la Iglesia Génesis. En este aniversario número 23, gracias por su invitación, por compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios en este día. Y quiero meditar y que también ustedes puedan reflexionar en la palabra sobre el tema el poder de la iglesia, aprovechando la oportunidad del aniversario de esta amada iglesia. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en su capítulo 1, versículos 15 al final de este capítulo, enmarca algunas características importantes sobre la autoridad que el Señor le ha delegado a la iglesia. Y no lo vamos a ver en términos políticos, porque la iglesia no es una entidad política para ejercer un señorío políticamente hablando, sino la autoridad a la que se refiere el Señor es una autoridad distinta a la que nosotros estaríamos acostumbrados en nuestra sociedad postmoderna. La característica principal de la iglesia, y al igual que la familia, son de las dos grandes instituciones que el Señor ha formado, ha creado, ha desarrollado para el extendimiento de su reino sobre la tierra. Y el apóstol, estando en prisión, le escribe a la iglesia de Éfeso, aunque algunos pudiesen dudar de que realmente la carta esté dirigida a la iglesia de Éfeso, porque el título no aparece en la iglesia de Éfeso, sino aparece en blanco, pero posteriormente se fue añadiendo esta parte para indicar que es a la iglesia de Éfeso, pudo haber sido a la iglesia de Colosas, pero también lo podemos tomar para la iglesia Génesis. Es una característica que da apertura para que este mensaje no esté centrado o cerrado solamente para una iglesia, sino en esa apertura del Espíritu Santo para la iglesia de hoy. ¿Cuáles son aquellas características, amados hermanos, en los que podemos reflexionar para poder comprender el poder de la iglesia? La iglesia tiene un poder transformador, una característica propia derivada de la autoridad del Señor. El Señor Jesucristo, al llamar a su pueblo a formar parte de su cuerpo, nos ha concedido un poder que no tiene comparación, un poder que no se limita. Incluso dice el apóstol Pablo que le ha dado la autoridad sobre principado, sobre autoridades, sobre aquellas entidades celestiales. La iglesia no está limitada solamente al tiempo y al espacio. La iglesia se debe al Evangelio. Si la iglesia directamente depende del Evangelio, será una iglesia que tenga un impacto transformador en todas las épocas, en todas las realidades en las que le toque vivir a la iglesia, sea el pasado, el presente o el futuro. Porque aunque la iglesia callara, el Evangelio se abriría las puertas para que el reino de Dios sea predicado. De allí que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso, para indicarles en dónde está la centralidad del poder de la iglesia, en dónde reside la autoridad. Y la autoridad reside supremamente en el señorío de Cristo. De allí se deriva que la iglesia haya obtenido de Cristo Jesús el poder para transformar a la sociedad. No solamente en el aspecto litúrgico tenemos que pensar en la iglesia, tenemos que pensar en la iglesia, en su poder transformador. Cuando Jesús entra a Jerusalén, en la última semana de pasión, muerte y resurrección, los fariseos y los maestros hablaban y decían al Señor: di a tus discípulos que callen. Y Jesús les responde: si estos callasen, las piedras hablarían. Preguntémonos por qué no hablan las piedras todavía. ¿Por qué es que las piedras no han hablado? Porque las piedras han enmudecido, porque la iglesia permanece hablando. ¿Y de qué habla la iglesia?
habla de la autoridad, del señorío de Jesucristo, de aquel de quien ha recibido el poder, de quien ha recibido la autoridad, de quien deriva la plenitud del extendimiento de la iglesia en todas las edades. Por eso el apóstol Pablo menciona a la iglesia de los Efesios de la siguiente manera. El versículo 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La autoridad de Jesucristo no tiene límites, no se adecúa solamente a una época o posterior a la resurrección, sino durante 21 siglos se ha extendido el señorío de Jesucristo. De allí que la iglesia puede entender que su poder está centrado en la autoridad de Cristo Jesús, en el resucitado, en aquel que ha obtenido el señorío sobre toda la creación. Después de la resurrección, Jesucristo ejerce el señorío, la plenitud del señorío sobre todas las cosas. Cuando comisiona a los discípulos en Mateo 28, en la Gran Comisión, en esos 4 todos de la Gran Comisión, le dice: porque toda autoridad me ha sido dada. ¿Sobre qué aspecto gobierna Cristo Jesús? Y Cristo gobierna sobre todas las cosas. Gobierna sobre la iglesia, y la iglesia está llamada para proclamar la autoridad o el señorío de Jesucristo. Entonces el apóstol se preocupa por la iglesia de Corintios, que tenía los dones, tenía las capacidades, tenía los carismas dados por Dios, de tal manera que todos llegasen a la plenitud de la comprensión de la autoridad de Jesucristo. Una iglesia que no sabe de dónde viene esa autoridad, que no reconoce el señorío de Jesucristo en todos y cada uno de los aspectos del diario vivir, será una iglesia que mengue, será una iglesia que fracase en todos sus proyectos, porque la iglesia no es la institución, la iglesia es el cuerpo glorioso del Señor. Son todos los llamados, con todas sus diferencias, con todas sus cualidades, con todas sus virtudes, pero que al estar en Cristo Jesús somos uno. Dejamos nuestras diferencias allá al lado, dejamos nuestras garantías individuales, también como profesionistas, como arquitectos o como pastores. En el cuerpo de Cristo todos somos uno. Por lo tanto, reside el poder, la autoridad de la iglesia en el señorío del Señor. Y las características de esta autoridad es la unidad. Si la iglesia no está en unidad, si la iglesia no permanece en la unidad, será difícil que la iglesia tenga autoridad sobre la sociedad, que la sociedad reconozca a la iglesia, que los que nos ven continuamente adorando al Señor, que los que ven a la iglesia Génesis a través de las transmisiones, a través de sus cultos, a través de sus actividades, si no está unida, la iglesia no tiene poder. No está en el pastor, no está en los líderes, no está en nosotros la autoridad. Es derivada de la autoridad de Cristo Jesús. El apóstol Pablo señala puntualmente: Cristo ha recibido la autoridad sobre todas las cosas. Y cuando comisiona a los discípulos, esa misma autoridad que ha recibido se la delega a los discípulos para que vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, todas las cosas que les ha enseñado y todos los días. En esa gran comisión es que está enmarcado el poder también de la iglesia, en la misión de Dios y en la gran comisión. El apóstol, sin lugar a dudas, amados hermanos, tiene en mente estas características. Poco a poco va desarrollando a lo largo de la carta el poder, la característica fundamental, como lo dice el capítulo número 4, hablando de la unidad de la iglesia. Si ahora no lo menciona, si en este pasaje, en esta perícopa no lo menciona el apóstol, lo va a desarrollar y va a extender el mensaje de tal manera que la unidad es una característica del poder de la iglesia. Si la iglesia no está unida como un solo cuerpo, si la cabeza no es Cristo Jesús, si el que dirige a la iglesia a través de su Espíritu Santo no es Cristo,
y la iglesia no mantiene su unidad, es imposible, amados hermanos, que la iglesia pueda celebrar con regocijo muchos años más, porque el vínculo, la unidad, es una característica de ese gran amor que el Señor le ha dado a la iglesia. ¿En qué consiste entonces, para ir avanzando, este poder de la iglesia? Consiste, amados hermanos, en que dentro de la unidad nosotros no creamos la unidad, sino que mantenemos la unidad. La unidad la da el Espíritu Santo a través de la iglesia. Y otra de las características para el poder de la iglesia es el amor. Aquello que no lo podemos reducir, no lo podemos pensar que es solamente un sentimiento, una emoción pasajera o alguna reacción psicológica o emocional del ser humano, sino es entregar el ser. Amar es dar el ser por el otro. Cristo Jesús nos amó de tal manera que nosotros, en nuestra condición, en nuestra precariedad de vida, en nuestra fragilidad y en nuestro distanciamiento con Dios, Cristo Jesús hizo un puente de amor, de tal manera que ese amor expresado en la cruz del Calvario es una característica para la iglesia, no es una opción para ninguna iglesia de Cristo, no es una opción que nosotros hoy podamos escoger y mañana abandonar, es una constante. El amor es otra característica de la autoridad. Si nosotros permanecemos unidos como la iglesia en Hechos de los Apóstoles, la iglesia estaba unida, compartían el pan, las oraciones y las necesidades. ¿Por qué lo hacían? Porque habían entendido el mensaje de Jesús, habían comprendido que por gracia, por amor, como dice el capítulo 2 de la misma carta a los Efesios, hemos sido llamados, hemos sido perdonados por amor, por la infinita gracia de Dios que nos ha reconciliado. Esto no quiere decir tampoco que no mantengamos nuestras características, que no nos gusten cosas distintas que otro hermano, pero tampoco imponerle al otro hermano algo que yo quiero, sino que en el amor está la diversidad, pero también la unidad. Y el amor es entregar al ser. Si nosotros miramos a un hermano de la iglesia que tiene una necesidad, dice Pablo en otra de las cartas, que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. No es independiente uno de otro, sino que bajo estas características, amados hermanos, el amor es esencial, es fundamental. Podríamos decir que después entenderíamos o comprenderíamos el amor de Dios como una característica de su poder. El amor transforma el corazón, el amor transforma la familia, el amor transforma la sociedad. Por ese infinito amor que Dios nos ha mostrado, es que nosotros hoy podemos mostrarle amor a nuestro prójimo. De tal manera que el apóstol Pablo también lo sigue desarrollando en esta misma carta. El amor, capítulo 5 y capítulo 6 de la carta. El apóstol habla del amor, y habla del amor entre cónyuges, habla del amor entre padres e hijos, habla del amor entre hermanos. ¿Por qué es importante el amor? Porque si hoy vemos una sociedad quebrantada en el desamor, una sociedad aislada, individualista, una sociedad que se divide cada día más, se sectoriza, no podemos nosotros traer a la iglesia Génesis, no creo que haya vivido estos años en la separación, en el aislamiento, en la incertidumbre solamente, sino que hay un fundamento que los ha unido, y ese es el amor. Pero el amor también, al ser una decisión, se puede dejar el amor. Pablo le dice, Juan en la carta al Apocalipsis, le escribe a la iglesia de Éfeso, años después, de las características que había vivido la iglesia de Éfeso. Le escribe sobre las grandes cosas que había hecho. Había alcanzado, había trabajado, había construido o había edificado, había hecho enormes cosas la iglesia de Éfeso, pero tenía un problema. Y le dice el apóstol Juan a la iglesia, has dejado tu primer amor. Si el amor es una decisión de amar al ser, de entregar al ser,
de darse por el otro, bajo las condiciones de las diferencias que pudiésemos tener. Nosotros no amamos al hermano porque nos caiga bien. La iglesia no se ama porque haya empatía solamente, sino porque entregamos el ser por el otro, porque nos damos al otro hermano, así como Cristo se ha dado por nosotros. También nosotros, bajo el reflejo de su amor, vamos a amar al otro, aunque a lo mejor tengamos múltiples diferencias. Tal es el caso de la iglesia de Corintios, que no es una iglesia modelo. Yo creo que ninguna iglesia de nuestros tiempos, la iglesia Génesis, no quisiera ser como la iglesia de Corintios, donde hay muchos pecados, donde hay inmoralidades, donde hay pleitos, donde hay rivalidades, donde hay borracheras, orgías y muchas otras cosas más. Pero dentro de esa iglesia de Corintios hay algo que los une. A ese pequeño grupo de hermanos los une el amor. Se han entregado, algunos han entregado su ser. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Hechos de los Apóstoles, es un reflejo de ese gran amor del Señor. Sin amor es imposible agradar a Dios. Y sin amor, amados hermanos, es imposible que la sociedad, que los no conversos, que nuestra familia, que nuestros amigos, que los que nos rodean puedan entender que esta iglesia tiene un poder transformador y que el evangelio es el impacto en la sociedad a través de la iglesia, que tenemos que amarnos. Debemos amarnos, debemos entregar el ser. Por lo tanto, tenemos la unidad como una de las características del poder, pero también tenemos el amor. Esta característica es indispensable, al igual que la unidad. La iglesia está reflejada en todo el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, vuelvo a repetir, es la iglesia modelo que el Señor diseñó para todas las edades. Si queremos regresar a la Biblia, tenemos que considerar Hechos no como la historia de una iglesia de hace 21 siglos, sino como la iglesia, el modelo de la iglesia que el Señor Jesucristo quiere para estos tiempos. Encontramos, por lo tanto, la tercera característica del poder de la iglesia, y es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Cuando en iglesias presbiterianas se habla de la llenura del Espíritu Santo, a veces estigmatizamos este tema pensando que se refiere a un aspecto solamente pentecostés. No es Pentecostés, es del día del Pentecostés. Hay iglesias pentecostales sin el Pentecostés, así como hay iglesias presbiterianas, metodistas, bautistas sin el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? El Pentecostés es la llenura del Espíritu Santo. Es la plenitud del Espíritu de Dios en la iglesia. Cuando el Señor le dice a los discípulos que mayores cosas haríamos que las que Él hizo, a veces nos retumban teológicamente o nos retumban en nuestra cabeza y podemos pensar, ¿a poco nosotros haríamos cosas mayores que las que Jesús hizo? No habla de manera individual, habla de manera organizacional o grupal, de manera viva, como iglesia, como cuerpo. No de manera aislada, amados hermanos. No es que ya salió un apóstol diciendo, yo tengo el poder del Espíritu Santo para sanar a todos los enfermos. No, amados hermanos, es la iglesia, el cuerpo de Cristo, en esa unidad, en ese gran amor, pero en esa llenura del Espíritu Santo. Por eso Pablo, en el capítulo 1, señala que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero más adelante le dice a la misma iglesia, a la iglesia de Éfeso, que tienen que ser llenos del Espíritu Santo, no de vino en donde hay disolución, donde hay lagunas mentales, donde hay divisiones, donde hay pleitos, donde hay fricciones, sino en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es la rendición a la autoridad de Cristo. Cuando nosotros de manera personal nos rendimos a la autoridad de Cristo, sometemos nuestros pensamientos, nuestras decisiones,
nuestras emociones, nuestras acciones. Si hemos de tomar un trabajo, si hemos de salir de vacaciones, si hemos de emplearnos en algún lado, tiene que ser tomado bajo la rendición absoluta a Cristo Jesús, que es para la iglesia de nuestros días la llenura del Espíritu Santo. No es algo extraño al Nuevo Testamento, es el día del Pentecostés. Es la plenitud del conocimiento de Dios en su pueblo. Es esa rendición que todo creyente debe tener para vivir todos los días. Y por eso el apóstol le dice a la iglesia, sea que comamos o bebamos o hagamos otra cosa, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Por eso, amados hermanos, es rendirnos diariamente a Cristo Jesús. Puede ser que en algún momento de nuestra vida no nos hemos rendido al Señor. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Podemos predicar en la carne, podemos orar en la carne, podemos cantar en la carne, podemos evangelizar en la carne, podemos hacer muchas cosas en la carne sin el Espíritu Santo. De ahí es donde vienen los problemas, los celos, las disensiones, las rivalidades, en que no hemos rendido nuestra vida en su totalidad a Cristo Jesús. Estos aspectos, amados hermanos, le dan un poder transformador a la iglesia. Veamos estas tres características: la unidad, el amor y la llenura del Espíritu Santo. Y en estas tres está el sometimiento a la autoridad, esa relación padres e hijos, esposos a esposa y mutuamente a las autoridades que nos gobiernan. Todo esto sería sin ningún contratiempo. La iglesia entendería, amados hermanos, o si nosotros detalladamente leyéramos la carta a los Efesios, nos vamos a dar cuenta que la iglesia de los Efesios tiene un poder, al igual que la de Colosas, al igual que la de Corintios, al igual que Génesis. Tienen un poder transformador, el poder del Espíritu Santo, el poder que se deriva de Cristo Jesús, del señorío de Cristo Jesús, de aquel que ha recibido toda autoridad, toda potestad para ser enseñada a todas las naciones, todos los días y todas las cosas. En ese marco de referencia que es el reino de Dios y la gran comisión, la iglesia Génesis debe de vivir. Debe vivir bajo el poder del Espíritu de Dios, bajo el poder de la unidad que vence el individualismo, que vence las fricciones o la separación, la segregación, sino que el Espíritu Santo nos unifica. En esa diversidad en la que hoy vivimos, con nuestras características, amados hermanos, el Señor nos une y nos hace ser un solo pueblo, un cuerpo en Cristo Jesús. Dice el versículo número 22, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Unos somos más pequeños, a lo mejor otros son más grandes, o somos una parte del pie, no importa, amados hermanos, con que seamos parte de este cuerpo de Cristo que es la iglesia, y vivamos bajo la unidad, vivamos bajo el amor, las características del amor y la llenura del Espíritu Santo. Esta iglesia, como cualquier otra iglesia, su poder no menguará, sino transformará a la sociedad, transformará a los hogares, al corazón de los creyentes, de los hermanos que asisten a este lugar, que hoy celebran 23 años de vida, de crecimiento del Evangelio. Yo me imagino que empezó una familia, algunos hermanos de manera independiente, hasta que llegaron a ser lo que hoy son, una iglesia grande, que va creciendo. Pero si nos olvidamos de este señorío de Cristo Jesús, siendo Él la cabeza, y nosotros bajo el poder de Cristo Jesús, en la unidad, en el amor y la llenura del Espíritu Santo, a lo mejor, y espero que no, le pasaría como a la iglesia de Éfeso siglos posteriores al mensaje de el libro de Génesis, de Apocalipsis, perdón, donde la iglesia de Éfeso desapareció completamente, porque no regresaron al primer amor,
porque no reconocieron el señorío de Cristo Jesús, porque no mantuvieron la unidad, no crearon la unidad. La unidad la hace, la crea, la forma Cristo Jesús. Nosotros debemos mantener la unidad. El amor es otra característica indispensable. Y dice al final el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la manifestación viva de Cristo Jesús. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, la autoridad de Cristo se manifiesta en nosotros a través de la llenura del Espíritu Santo, del sometimiento de este cuerpo que somos nosotros, que son ustedes, que es la iglesia Génesis, con los ancianos, con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, con todo el cuerpo que integra esta iglesia, amados hermanos. Tendremos, por lo tanto, un poder muy transformador, no políticamente, sino del Evangelio. El Evangelio que rescata al perdido. El Evangelio que trae al que tiene problemas y conflictos matrimoniales. A aquel que está en la división, en la separación, en la agonía, en la soledad, en la amargura de espíritu. El Evangelio los transforma. Y en esa separación nos vuelve a unir a su cuerpo. Amados hermanos, celebremos con regocijo estos primeros 23 años. Estos primeros años de crecimiento, pero si olvidamos estas características del poder de Dios en la iglesia, la plenitud de Cristo Jesús en su cuerpo, y nosotros nos concentramos en otras características distintas a las del Evangelio, amados hermanos, habremos perdido el tiempo. Es un llamado para la iglesia, para regocijarnos en 23 años, pero también para mirar hacia el futuro, para mirar en el crecimiento, en la transformación, no solamente de los que ya estamos acá, sino de aquellos que faltan todavía, aquellos a los que le dice el Señor Jesucristo a los discípulos: vayan y prediquen, hagan discípulos. La iglesia Génesis debe convertirse, amados hermanos, en una promotora ferviente, activa de la predicación del Evangelio, bajo estas características que manifiestan el poder de Dios, la unidad, el amor y la llenura del Espíritu Santo. Estas tres características son indisolubles. No las podemos disolver, no las podemos separar. No podemos pensar en ser una iglesia con miras hacia un crecimiento numérico, pero no en las características particulares del Evangelio. Por lo tanto, mis amados hermanos, quiero dejar en sus corazones que esta iglesia tiene un poder, pero no es un poder político, no es un poder organizacional, es un poder vivo, es una construcción que se hace continuamente bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y las características son tres que he mencionado: unidad, amor y llenura del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, esperamos que el Señor prospere sus vidas, que les bendiga y les guarde en todo lo que hagan para su honra y para su gloria. Que el Señor les bendiga. Ahora, hermanos, escuchemos la participación del coro de la iglesia con el himno Cantaré a mi Señor. Cantaré a mi Señor, cantaré a mi Señor, pues Él es digno de los soberanos, soberano y omnipotente Dios. Cantaré a mi Señor, cantaré a mi Señor, cantaré a mi Señor. Bendito sea el Señor, Él es mi roca y fortaleza, mi libertador. Mi Dios vive, bendito sea el Señor, mi roca eterna y por siempre es exaltado. Mi Dios
Hermanos, vamos a continuar y ahora viene un momento muy especial para cada uno de nosotros. Vamos a hacer la oración de gratitud por estos 23 años que el Señor nos ha permitido caminar. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora estamos muy contentos porque tú nos das la bendición de estar reunidos, Señor, recordando desde el primer momento en el cual, Señor, se empezaba a construir esta iglesia, en el cual, Señor, se empezaban los trabajos. Gracias te damos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que de todo corazón sirvieron, Señor, que de todo corazón emplearon sus fuerzas, su conocimiento y los dones que tú les habías dado, Señor, para que hoy en día también tu amada iglesia siguiera caminando. Gracias, Padre, por toda la trayectoria de esta iglesia, porque sabemos, Señor, que tú has sustentado en todo lo necesario. Y en esta hora, Padre, también te agradecemos por los trabajos que esta iglesia sigue realizando. Sabemos, Señor, que caminamos en tu nombre y bajo tu autoridad. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llena y nos dirige a cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por esta iglesia, porque sabemos, Padre, que es un lugar en donde podemos encontrar a nuestros hermanos que están viviendo las mismas luchas que nosotros, donde juntos podemos acompañarnos en las situaciones complicadas, donde podemos comprendernos y donde podemos avanzar, Señor, de manera unánime. Así como lo decía el apóstol Pablo, Señor, cada uno de nosotros como miembros de un solo cuerpo. Y así es, Señor, como nos sentimos, unidos, amándonos, y sabemos, Padre, que estos 23 años no serán los únicos, sino que vienen muchos más, y vienen muchas generaciones, Señor, por lo cual te pedimos que en esta hora tú sigas utilizando de gran manera a cada uno de nosotros, Señor, a tu amada iglesia que has comprado en la cruz. Te pedimos, Señor, que en estos momentos recibas estos corazones que se quieren consagrar hoy a ti, dedicarse completamente a tu obra, hacer caso, Señor, a ese llamado que tú has hecho a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu amada iglesia siga avanzando, siga avivando, Señor, y que de esta manera siga causando impacto en todas las personas que aún no te conocen. Padre, en esta hora te pedimos que tú sigas obrando en tu amada iglesia Génesis y que nos sigas llevando, Señor, a la victoria como tú nos lo has prometido y nos lo has dado a través de tu sacrificio. Padre, te agradecemos y sinceramente no tendríamos palabras para expresar lo maravilloso que han sido estos 23 años y también no habrían palabras, Señor, para expresar lo felices que estamos por lo que viene aún y por las maravillas que tú harás con nosotros. Señor, solamente dependemos de ti y solamente, Señor, te ponemos el caminar de tu amada iglesia en tus manos. Oramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es el momento del ofertorio, así que preparemos nuestras ofrendas para dar lo mejor de nosotros a nuestro Dios. Vamos a hacer lectura, hermanos, de 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora, hermanos, entonemos la alabanza, te daré lo mejor.
Dios, gracias te damos porque nos permites traer lo mejor de nosotros a tu altar. Gracias, Padre Celestial, porque has permitido que sirvamos con todos nuestros dones para tu obra, que es la principal fuente de alabanza que a ti te agrada. Pero también somos fieles a ti y sabemos que tú no nos dejas jamás desprovistos, así como a tu iglesia. Y traemos lo que tú nos has pedido, Dios mío, de una manera en la cual honramos tu nombre, glorificamos tu palabra y también reconocemos que tú eres nuestro Padre y no nos faltará nada. Recibe estas ofrendas que sean utilizadas con sabiduría para que podamos seguir sirviendo, para que podamos seguir trabajando de la manera, Padre Celestial, que a ti te agrada, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y también con toda nuestra alma. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a concluir este momento de adoración, de celebración, haciendo la oración final. Oremos. Señor, te alabamos, te glorificamos, porque nos has dado este momento tan grato, en el cual pudimos, Señor, escuchar tu palabra, en el cual pudimos gozarnos como hermanos por esto que ha sucedido tan hermoso para cada uno de nosotros, que es cumplir un año más de vida como iglesia. Sabemos, Señor, que todo esto es posible gracias a ti, y también, Señor, sabemos que tú nos seguirás acompañando en todo el trayecto de tu iglesia. Padre, te ponemos en tus manos nuestros proyectos, nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que sigas edificando a tu amada iglesia. Padre, en esta hora nos despedimos de este lugar y finalizamos con esta celebración, pero somos conscientes también, Padre, que como iglesia seguimos en culto, seguimos alabándote, Señor, con nuestras vidas, con todo lo que realizamos, y así, Padre, damos alabanza a tu nombre. Así, Señor, es como demostramos nuestro amor por ti y cuánto vale la cruz también para nosotros. Padre, gracias por estos momentos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, finalicemos este tiempo de adoración con la alabanza "De tal manera me amó". Que su vida no escatimó.
Hermanos, vamos a escuchar los avisos. Primeramente agradecemos a nuestro Dios por estos momentos de celebración por los 23 años de la Iglesia Génesis. Hermanos, sigamos fervientes alabando a nuestro Dios y Dios quiera que nos permita cumplir muchos años más de vida como iglesia. También, hermanos, agradecemos a cada uno de ustedes por las ofrendas especiales de aniversario. Y si usted no alcanzó a ofrendar, hermanos, aquí en pantalla estará apareciendo el número de cuenta por si quiere depositar esta ofrenda de aniversario, hermanos. Hermanos, también estén muy atentos a cada una de las actividades que estaremos realizando en el mes de mayo. Así que esperamos que todos y cada uno de ustedes puedan participar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hemos terminado.